Buenas tardes, ya bueno, buenas noches, al ser las 6:59 del 3 de marzo del 2026, damos inicio a lo que es la segunda tutoría. Agradecerles por revisar estos videos. Creo que les ha servido mucho el tema de la videotutoría porque las tareas de la T1 estuvieron muy bien, excelentes. Tenía tiempo de no ver tanta excelencia marcada a la hora de responder los ejercicios, a la hora de gestionar la información, y entonces eso me agradó muchísimo. Recordemos que hoy vamos a revisar lo que es la T2 y el trabajo final. Todavía con la video tutoría 1 tienen que revisarla, ¿verdad? Para poder hacer el caso 1, que esta semana está en recepción de tareas, y el caso 2. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que es la tutoría del día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla y recordemos, ¿verdad? Muy importante el libro que estamos utilizando, ¿verdad? Para lo que es el desarrollo de todas estas tareas, que es este, el de administración. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a proceder a revisar los elementos de la T2. Aquí, bueno, vemos, buscamos. Importante, primero revisamos el formato, ¿verdad? Que esté disponible. Sobre este formato es que hay que hacer las tareas. Por favor, es importante, es importante. Si no utilizan este formato, no se puede revisar la tarea. Importante que cumplan con el formato que la cátedra les brinda, porque no solo es un esfuerzo por ejecutar una sistematización instrumental de la tarea, también les ayuda a ustedes a encauzar las respuestas, así que no hay cómo perderse, ¿ok? Muy bien. Entonces pasamos a revisar la tarea. Ahora sí, abrimos el documento en PDF y procedemos a leer el documento, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Las fechas de entrega de la T2 y procedemos a revisar que la tarea se encuentre bien. Una vez que revisamos, pasamos a los apartados del documento. La introducción, recuerden, es una redacción original que permite al lector tener una idea clara de los antecedentes del trabajo. Ahora bien, vamos a pasar con la parte 1. Con base en el capítulo 4 de esta unidad didáctica, vamos a leer Guardianes VIP, Servicios de Seguridad y Confianza, elaborado por Dauer Venegas Elizondo. Guardianes VIP es una empresa de seguridad privada especializada en condominios residenciales de lujo. Fue fundada hace 10 años por don Carlos, un exoficial de policía con un estilo de liderazgo de mando firme. Bajo su dirección, la empresa implementó un sistema de cámaras y rondas estandarizadas con alta formalización en los procedimientos y la comunicación, fluyendo estrictamente de arriba abajo. Este enfoque jerárquico les garantizó una reputación inicial de disciplina y orden en la industria. Don Carlos se retiró el año pasado, dejando a su hija Mariana con un desafío considerable: mantener la calidad en un entorno que exige mayor proactividad y trato al cliente. Mariana, quien tiene una maestría en comportamiento organizacional, asumió la gerencia con la convicción de que el modelo rígido de su padre estaba obsoleto para el contexto actual. Ella identificó que los oficiales de seguridad, y ojo aquí, ¿verdad? A pesar de estar capacitados técnicamente, carecían de iniciativa y motivación. Ojo a eso. En las encuestas internas, los guardas reportaron sentirse infravalorados, limitados a su tarea de vigilancia y sin voz en la toma de decisiones. Para transformar esta dinámica, Mariana implementó una estrategia de empoderamiento y equipos autodirigidos. Redujo drásticamente los niveles de supervisión directa y comunicó a los oficiales que ahora eran responsables
de la gestión total de la seguridad en sus respectivos condominios, incluyendo la rotación de turnos, la gestión de inventario y la interacción directa con los administradores del condominio para resolver problemas en el momento. Su objetivo era trasladar el liderazgo de la gerencia a los guardas, esperando que este nuevo enfoque generara motivación intrínseca y un mejor desempeño. No obstante, al eliminar la figura del supervisor directo, la comunicación formal descendente se cortó abruptamente. Ojo a eso. La respuesta de los oficiales de seguridad fue mixta. Un 20% del personal más joven y con mayor formación recibió la noticia con entusiasmo, sintiéndose reconocidos y listos para el desafío. El 80% restante, ¿qué dijo? ¿Verdad? Que eran guardas más de mayor antigüedad y acostumbrados al modelo de mando-control, experimentaron una profunda inseguridad y ansiedad. Reportaron sentirse perdidos y abrumados por la responsabilidad delegada y la falta de directrices claras, especialmente cuando debían colaborar con sus colegas en turnos distintos para un mismo objetivo. Este vacío de autoridad se convirtió en un caldo de cultivo para conflictos interpersonales y algo muy preocupante en una organización, la frustración. Ojo a esos elementos, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes continúan leyendo. La falta de una cultura de confianza mutua y habilidades de negociación previa en los equipos exacerbó los problemas. Cuando surgía un problema como la necesidad de reforzar un turno o cambiar de protocolo, los guardas del 80% se rehusaban a tomar decisiones si no tenían el respaldo de un superior. Para complicar más las cosas, los clientes notaron las inconsistencias en el servicio. Un cliente del condominio A reportó un incidente mal gestionado. Y ese incidente mal gestionado, ¿verdad? Generó también una situación de preocupación directa en la forma como se estaba manejando el tema del problema que sostuvieron. Entonces ahí es importante, ¿verdad? Que nosotros valoremos en esa línea cómo se va a visualizar el enfoque de la gestión del problema en función de lo que nos está solicitando la tarea. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Considerando todo este contexto de lo que ya Mariana, ¿verdad? Tiene el problema que tiene y que debe actuar rápido porque su intención era fomentar el liderazgo compartido en sus equipos y utilizar la motivación intrínseca para mejorar la calidad del servicio, nos están haciendo 8 preguntas. Y recordemos que tenemos que trabajar con la unidad 4 de este libro, ¿verdad? Que tenemos acá. Entonces vamos a ver la primera pregunta y como siempre les voy a guiar para que puedan desarrollar las respuestas. Pregunta 1. Justifique con argumentos teóricos y situacionales del contexto el principal estilo de liderazgo gerencial que practicaba don Carlos. Ahí tienen que leer el contexto, ¿verdad? Obviamente. Y nos vamos a ir a la unidad didáctica y vamos a revisar la página 190 y la página 191. A su vez, la página 192 y 193 para poder tener el panorama claro de cómo responder esta pregunta. Justifique con un argumento claro el estilo de liderazgo gerencial que implementó Mariana. Ahí nos vamos a ir a revisar, ¿verdad? La página 195 y vamos a revisar la figura 56. Explique con qué argumentos teóricos y situacionales del contexto, por qué el cambio del primer estilo al segundo causó tanta incertidumbre. Para poder tener claridad sobre esos elementos, van a revisar la página 195, ¿verdad? La figura 57, la página 196, la figura 58 y la página 197, la figura 59. Ahora justifique con la teoría de la motivación los dos principales factores higiénicos que el personal de don Carlos sentía como carencia. Ahí, con la teoría de la motivación, nos vamos a ir a revisar la página 201
la página 202, la página 203 y la página 204. ¿Ok? Muy importante. Y luego vamos a revisar la página 206 y la página 207 y 208 para contrastar las distintas teorías que la unidad didáctica nos está poniendo ahí y ver entonces cuáles son los elementos higiénicos de la teoría de la motivación que estaban dándose y generando, ¿verdad? Esos factores de choque, de bifurcación como tal. La pregunta 5 dice, explique con argumentos teóricos y situacionales del contexto por qué la estrategia de Mariana solo motivó al 20% del personal. Y eso muy fácilmente lo van a identificar en la página 208 y 209, ¿verdad? Luego la pregunta 6, seleccione una técnica de negociación para ayudar a Mariana, ¿verdad? Esa técnica de negociación las van a ver en la página 210 que ahí se explican tres factores, ¿verdad? Revisen esos tres factores y van a revisar luego la página 212, el punto A, y en la 213 hasta la figura 68, ¿ok? Luego dice, elabore una estrategia de comunicación utilizando la técnica seleccionada del punto anterior. Entonces ahí con esa técnica que seleccionaron, la desglosan y desarrollan el contenido. Y la pregunta 8 explique cuál es el tipo de conflicto que debe negociarse para avanzar a la etapa de normalización del desarrollo de los equipos de trabajo. Y ahí van a revisar la página 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 y van a pasar luego ahí a la página 235 y 200, 235, 236, 237, 238 y 239. ¿Ok? Ahí luego también hay una pista para poder entender cuál es el tipo de conflicto que debe negociarse, tienen que leer esas páginas que les dije, pero luego van a llegar a la página 241, 242, 243 y 244 para ahora sí darle el formato de respuesta a lo que nos está pidiendo, el tipo de conflicto que debe negociarse. Así que vean que para este ejercicio tienen que leer muchísimo, ¿verdad? Para esta pregunta en específico, para tener claridad, no solo llegar y decir el conflicto que se identificó fue que unos no querían adaptarse y otros sí. No, tienen que trasladarlo como lo hicieron muy bien en la tarea uno con elementos del libro y citar el libro. Importantísimo, recuerden los mecanismos de citación, ¿ok? Ahora vamos a pasar a la pregunta 2. Tenemos otro contexto, ¿verdad? En este caso, el de Tecnifood Industrial. Regálenme un minuto. Voy a exportar este PDF porque me está costando ampliarlo. Entonces, vamos a tenerlo como PDF. Regálenme un minuto. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, ya lo podemos ver más grande. Vamos a pasar con la pregunta 2. ¿Ok? La pregunta 2 habla de Tecnifood. Tecnifood Industrial es una empresa líder
en la reparación y mantenimiento preventivo de maquinaria industrial. Para el sector alimenticio, su estructura organizativa se basa en una departamentalización fundamental. Ojo a eso, separando su estructura, ¿verdad? Separando a su personal, perdón, en tres áreas principales: la técnica, reparaciones, logística, inventarios y transporte y servicio al cliente, ventas y postventa, ¿verdad? Y solo reparaciones. Entonces tenemos la técnica, que son reparaciones, logística, inventarios y transporte, y servicio al cliente, que son ventas y postventa. Esa estructura jerárquica y centralizada, diseñada hace 15 años, ha garantizado altos niveles de especialización en cada función, lo cual era eficiente cuando el mercado operaba en tiempos, ¿verdad?, con tiempos de respuesta más largos. Sin embargo, la industria alimentaria actual exige que las reparaciones críticas se resuelvan en un plazo máximo de 4 horas. ¿Un requisito para qué? Para la estructura actual de Technifood, que no puede cumplir, no lo está cumpliendo. ¿Y eso qué está pasando? Eso está generando cuellos de botella en la comunicación. Y ojo a ese detalle, ¿verdad? Que esos cuellos de botella lo que están generando en este momento, ¿verdad? Son situaciones un poco complejas. ¿En función de qué? En función de la logística que desarrolla Technifood. Entonces vean que hay que prestar ahí atención a ese detalle, ¿ok? El problema radica en el proceso operativo. Cuando se recibe una llamada de emergencia, el departamento de servicio al cliente debe notificar a logística, que a su vez contacta al departamento técnico. Este flujo secuencial y rígido es una manifestación de su alta formalización y cadena de mando estricta, pero cada transferencia de información añade un retraso de 30 a 60 minutos, algo totalmente inaudito. Los técnicos de campo altamente calificados se sienten frustrados por la lentitud administrativa, lo que a menudo resulta en que lleguen tarde a la urgencia y deban usar partes que no son ideales, afectando la calidad del servicio que deben brindar a los clientes. El liderazgo en Technifood, ejercido por el gerente general, se mantiene en un estilo transaccional, centrado en la realimentación correctiva al final de cada tarea. El control de calidad se basa en un control de realimentación, midiendo únicamente el tiempo total de la reparación, o sea, el resultado final, y el índice de fallas reportadas por el cliente un mes después. Esta medición tardía no permite la corrección inmediata de errores en el sitio de trabajo. La ausencia de un control o concurrente adecuado significa que los problemas en la logística o en la ejecución técnica se identifican cuando el daño a la reputación ya está hecho y la maquinaria del cliente ha estado detenida por un tiempo prolongado. Mariano, el líder del equipo técnico, ha intentado implementar un liderazgo carismático, visionario, informal para motivar a sus técnicos. Les recuerda constantemente la importancia de su trabajo y su impacto en la producción de alimentos, buscando infundir un sentido de propósito, esta motivación intrínseca. Sin embargo, este esfuerzo se ve saboteado por el sistema, la falta de autonomía de los técnicos para solicitar directamente los inventarios a logística, sin pasar por tres niveles jerárquicos, sin pasar por esos niveles jerárquicos que ya vimos cuáles son. Mariano ha descubierto que la competencia más eficiente utiliza una estructura de equipos interfuncionales que les da a los técnicos la autoridad para tomar decisiones de inventario y transporte en el sitio. Esto les permite tener un control preventivo sobre la disponibilidad de partes. Ojo a eso. Él cree que el problema real no es la capacidad de sus técnicos, sino la estructura que los limita y el sistema de control que no les da las herramientas para el monitoreo en tiempo real del proceso. Mariana le ha pedido a Mariano que proponga un plan para modernizar la estructura y los controles operativos. El actual sistema solo promueve la competencia entre departamentos por la asignación de recursos y no la colaboración. Eso es importantísimo que lo tomen en cuenta. Necesitan pasar por una departamentalización funcional rígida con control de realimentación tardío a un modelo que fomente la cohesión del equipo de trabajo
y el control concurrente en la línea de batalla. El dilema de Mariano es qué modificaciones estructurales y de control debe proponer para empoderar a los técnicos y cumplir con el estándar de servicio de 4 horas. Aquí es importante que ustedes en estas preguntas valoren el contexto que se les está dando y vean, son las unidades 3, 4 y 5. Aquí, para la primera pregunta, tienen que ver el tipo de departamentalización. Y ojo, tienen que proponer con argumentos teóricos y situacionales un nuevo tipo de departamentalización. O sea, tienen que hacer una reestructura a ese departamento. ¿Ok? En la pregunta 2, el concepto clave es modelo de organización. Entonces, igual, tienen que proponer un nuevo modelo de organización para Tecnifood. En la pregunta 3, a partir de cómo departamentalizaron y cómo generaron el modelo de organización nuevo, cómo van a eliminar ustedes los cuellos de botella, ¿verdad? Porque se están afectando el tema de producción. En la pregunta 4, el concepto clave es falta de empoderamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué impacto tiene esa falta de empoderamiento en la motivación de los técnicos? Y tienen que relacionarlos con una de las teorías de la unidad didáctica, ¿ok? Si no, no tienen la puntuación. Vean que para la pregunta 5 el concepto clave es rol gerencial. Entonces, ¿cuál puede ser un nuevo rol gerencial que la alta gerencia debería ejercer? Para la pregunta 6, tomando ese concepto de rol gerencial, tienen que justificar cómo, ¿verdad?, se puede fomentar desde la alta gerencia ese nuevo modelo aplicado de rol gerencial. En la pregunta 7, tienen que identificar el tipo de control que la empresa debe priorizar y tiene que ser diferente al que está plasmado ahí. Recuerden que ustedes aquí se convierten en Mariano como tal y tienen que ayudar a Mariano a resolver ese dilema. Y en la última pregunta, tienen que visualizar el contexto, ¿verdad? Y el tipo de control que la empresa debe priorizar, diferente al actual, para medir el estándar de 4 horas. Ojo a esto, ¿cómo lo vamos a cambiar? Entonces, nótese que aquí, más que decirle las páginas y todo, ¿verdad? Es importantísimo que presten atención a los conceptos claves que le di y cómo los van a trabajar en función de lo que les están preguntando. Entonces, vemos que este ejercicio también es grande, es pesado este ejercicio 2, ¿ok? Y pasamos al último ejercicio, que se llama servicios técnicos inoxidables. Aquí, ¿verdad? Como es costumbre, ya ustedes se sentarán a leer, no voy a leerlo, ¿verdad? Y vamos a revisar en esta línea los capítulos 4 y capítulo 5. Este ejercicio tiene que ver más con el rol gerencial. Entonces, ojo a ese concepto, ¿verdad? Aquí se los están preguntando. Luego, con el funcionamiento del manual de procedimientos y si se está cumpliendo, ¿verdad? ¿Cómo se está cumpliendo? ¿Qué se está haciendo? Luego, ¿verdad? ¿Cuál de las dos acciones correctivas que se están proponiendo, ¿verdad? Le recomendaría usted a don Fernando tomar. Importante que lean eso. Y lo último, ¿cuál es el rol gerencial de la categoría interpersonal para poder fomentar una elección prudente con la respuesta anterior? Ahí es importante, ¿verdad? Y les voy a dejar una pista, que revisen la página 269, la 271 y que revisen la página 278, 279 y 281. También el diagrama que viene en la página 285. ¿Ok? Luego ya pasamos a lo que son las conclusiones y la bibliografía. Por favor, recuerden citar también la unidad didáctica. Han estado perdiendo puntos por no citar la unidad didáctica y es importantísimo para lo que tiene que ver con el ejercicio de que no pierdan estos puntos. Con esas pistas, con esos tips, tendríamos
muy correlacional lo que es la T2 en función de un buen desarrollo. Ahora vamos a pasar con el trabajo final. Recuerden, revisamos que el formato se encuentre, ¿verdad? Descargamos el formato. Lo abrimos. Vemos que está bien todo, que viene ahí listo, ¿verdad? Muy bien. Y pasamos a leer los ejercicios del trabajo final. Recuerden la introducción, los antecedentes, que introduzca bien el trabajo. Parte 1. Tecno Reparaciones Globales. Esta empresa es una firma costarricense especializada en el mantenimiento de maquinaria industrial alimenticia de alta tecnología de Centroamérica. Durante años, la empresa construyó su reputación basándose en la calidad de su servicio, apoyada en una estrategia de eficiencia en costos y tiempos de respuesta establecidos. Su estructura organizacional reflejaba un modelo tradicional donde las decisiones importantes como la aprobación de repuestos en costos, perdón, de repuestos costosos o la gestión de flujos de caja se concentraban en las oficinas centrales de San José. Este modelo funcionó adecuadamente durante años, pero el panorama competitivo comenzó a transformarse. La industria alimenticia que atiende tecnoreparaciones globales ha experimentado una evolución tecnológica significativa y con ella han surgido nuevos competidores que ofrecen servicios de mantenimiento predictivo. La gerencia reconoció que mantener su posición en el mercado requería replantear su propuesta de valor. Ojo a esto, ¿verdad? Eso ya nos marca la pauta. La respuesta estratégica ha sido orientarse hacia la diferenciación mediante la innovación en el servicio. Otro elemento clave. Como parte de esta visión, TRG ha invertido en una plataforma móvil para diagnóstico remoto, una herramienta que promete mejorar significativamente los tiempos de respuesta. Sin embargo, esta tecnología trae consigo una implicación profunda. Los técnicos en campo necesitan una capacitación de decisión inmediata, perdón, necesitan capacidad de decisión inmediata, algo que la estructura centralizada actual no facilita. La transición no ha sido sencilla. El personal de las oficinas centrales, acostumbrado a procedimientos formales y a un flujo de información vertical, percibe cierta incertidumbre ante la idea de descentralizar la autoridad. Y ojo a esto, para algunos este cambio representa no solo una transformación de procesos, sino también una redefinición de roles que han desempeñado durante años. El gerente de operaciones, quien ha asumido un rol protagónico en esta transición, ha identificado la necesidad de fortalecer las relaciones interpersonales. Y así, ¿verdad? Sigue describiendo el caso hasta llegar a este punto. El gerente general ha enfatizado la importancia de que cada miembro del equipo, desde el personal de soporte hasta los técnicos de campo, comprendan plenamente su papel en este nuevo modelo operativo. El objetivo es que la organización funcione de manera integrada, donde la suma de las partes genere un servicio superior para los clientes industriales que confían en TRG. Nótese que tenemos que revisar los capítulos 2, 3, 4 y 6. Y aquí, al igual que el ejercicio de la T2, tienen que identificar los conceptos clave. Por ejemplo, en esta primera pregunta, estrategia de negocios. En la segunda, otra vez departamentalización y les están pidiendo una departamentalización contemporánea. En el punto, la pregunta 4, ¿verdad? Los roles gerenciales de Mintzberg. Entonces tienen que revisarlos y les están pidiendo dos. Luego, en la pregunta 5, un nuevo sistema de diagnóstico remoto. Vean ese concepto. En la pregunta 6, cualidades que el nuevo sistema de control de información debe tener. Y en la pregunta 7, un nuevo control de realimentación.
basado en tecnología. Nótese que ya con eso tiene totalmente guiada la pregunta y solo se van a los capítulos 2, 4, 5, ¿verdad? 2, 3, 4 y 6 para buscar esto. En la 2 me faltó, ¿verdad? Aquí tenemos que ver la transición de la estructura de la empresa de un modelo mecanicista a un modelo orgánico. Entonces ahí revisan los dos tipos de modelos y hacen la propuesta. ¿Cómo se hace esa necesidad? Para la pregunta, para la parte 2, tenemos el dilema de Nutrisalud. Van a leer el caso igual. Y cuando llegan a las preguntas, identifican los conceptos clave para generar la respuesta. Entonces, en la primera pregunta de Nutrisalud, contradicción entre la estrategia genérica y la nueva exigencia de la gestión de la calidad total. Vean que ahí, ¿verdad? Hay dos elementos, la estrategia genérica y luego la nueva exigencia de gestión de la calidad total. Esos son los dos conceptos que tienen que revisar. Luego ahí eligen una de las alternativas, ¿verdad? Y luego cómo funcionaría la incorporación de una nueva tecnología de la información para redefinir dicha estrategia. En la pregunta 3, explique el impacto que esta nueva tecnología tiene sobre el tramo de control de gerencia de operaciones. Aquí está el concepto clave. En la pregunta 4, propongo utilizando argumentos teóricos y situacionales un estilo de liderazgo. Un estilo de liderazgo, concepto clave. Luego, en el capítulo 5, teorías de la motivación. Entonces, utilizamos las teorías de la motivación ¿para qué? Para ejemplificar cómo se da ese comportamiento del gerente de operaciones. En la pregunta 6, vamos al concepto clave, herramientas de innovación. ¿Y cuál de ellas es la más adecuada para superar la resistencia al cambio? Y otra vez en la pregunta 7, otro ejercicio de departamentalización. ¿Para qué? Para proponer cuál es el más adecuado para que la empresa pueda responder a las exigencias de sus clientes. Luego viene la parte 3, Data Minds Analytics, ¿verdad? Que es una empresa de análisis predictivo que atiende a grandes clientes del sector financiero, donde la creatividad y la velocidad son esenciales para mantener relevancia. Aquí lo que le está pasando a esta gente, ¿verdad? Es que existe una ausencia de procesos estandarizados. ¿Y eso qué ha empezado a generar? Problemas. La implementación entonces de una nueva plataforma tecnológica y los procedimientos asociados ha encontrado también resistencia significativa. Aquí tienen que ver lo del tema de la gestión organizacional. Siguen leyendo y van a llegar al desafío fundamental. El desafío fundamental es demostrar que la empresa puede crecer sin perder lo que la hizo exitosa. La pregunta es si la organización puede desarrollar procesos que aseguren calidad y consistencia, sin sofocar la creatividad y autonomía que atraen y retienen el talento. Aquí vamos a los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente, el reto está, y en esta voy a dejarlos para ustedes, para que me demuestren sus habilidades, en que puedan entender el concepto, la atención de la pregunta y sistematizar de manera correcta la respuesta. Pero, ¿qué es lo que se quiere con este ejercicio? Que ahora sí saquen ustedes sus habilidades en el ejercicio de administración como tal y demuestren que tienen la capacidad para explicar desde la teoría del liderazgo los enfoques de adaptación a la innovación estratégica de la empresa, que demuestren, ¿verdad?, el tipo de empresa internacional que mejor describe el modelo operativo descentralizado de esta organización, que diseñen, ¿verdad?, una necesidad de compartir conocimiento clave y que promueva la cohesión del equipo de trabajo, que determinen fuentes de poder que el gerente de proyectos debe utilizar para gestionar los conflictos intragrupales y que demuestren sus habilidades como futuras personas profesionales en el área de administración. Ese es el reto que tenemos con este ejercicio final. Luego ya llegamos a la parte de conclusiones, ¿verdad? Y la bibliografía, recordar citar todo lo de la bibliografía, incluyendo la unidad didáctica. A grandes rasgos, esos son los dos ejercicios. Y nótese que estos dos ejercicios son muy pesados.
tienen que leer mucho, tienen que estructurar mucho y lo más importante, tienen que atender de manera correlacional lo que están leyendo, lo que están entendiendo y lo que están redactando a la hora de generar sus respuestas. Hay algunos elementos que a mí me llaman mucho la atención en sus tareas de la T1 y es el hecho de que tienen muy buenos enfoques en materia de análisis y sistematización. Vamos a ver ahora con los casos unidos cómo les va, porque tienen que aplicar metodología de casos. Pero si responden el T2 y el TF como trabajaron la T1, realmente no deberían de tener mayor problema, porque a la mayoría de ustedes les fue muy bien. Entonces sigan sobre esa línea, sigan trabajando sobre esos elementos y recuerden los canales de atención, muy importantes. ¿Para qué? Para que podamos trabajar. Si tienen alguna duda o consulta, recuerden que está habilitado un número telefónico, recuerden que está habilitado correo electrónico y el entorno de EducaU para que puedan atender dudas o consultas. A todo el mundo se le responde y a todo el mundo se le atiende en tiempo casi que inmediato. Así que bueno, esto fue la tutoría 2. Espero que les sirva para poder desarrollar los ejercicios que vienen, que haya sido de su agrado y pues bueno, desearles lo mejor en este cuatrimestre, ¿verdad? Y cuando estén revisando este video, que esperemos que vayan muy bien sobre la marcha con lo que fue el caso 1 y ya la T1 y con el caso 2 también. Así que tengan linda noche, lindo día, linda tarde cuando revisen esto y recuerden siempre los canales de atención que mantenemos para ustedes en este proceso y en esta aventura del saber. Hasta luego y estamos siempre plenamente conectados y en conversación. Hasta luego.